Muy buenas tardes, mi nombre es Verónica Bonacci, soy periodista del diario Río Negro y estamos en una nueva edición del ciclo Yo Pienso. Esta vez vamos a hablar de los adolescentes y de Internet, después de un 2020 y un 2021 transcurridos en su mayoría de una manera virtual. El mundo de Internet y de la relación entre los más chicos, los adolescentes, con lo digital es cada vez más preocupante. Así que vamos a hablar de este tema con una especialista. Quien está invitada hoy a este ciclo es Roxana Morduchowicz. Roxana es doctora en comunicación de la Universidad de París, asesora principal de la UNESCO en Ciudadanía Digital y especialista en cultura juvenil y en la relación de los niños y adolescentes con la pantalla. Antes de darle la bienvenida a Roxana, quiero agradecer a los técnicos y productores del diario Río Negro que están haciendo esto posible y a los auspiciantes de este ciclo, que son el gobierno de la provincia de Neuquén y de la municipalidad también de Neuquén. Ahora sí, bienvenida Roxana, estás por ahí, muy buenas tardes. Vamos a quedar en tus manos para que nos expliques y asesores sobre todo a los padres sobre este tema que tanto preocupa. Buenas tardes, Verónica. Buenas tardes a todos, a todas. Primero, un agradecimiento al diario Río Negro por invitarme a participar en este ciclo de encuentros en torno a un tema que preocupa y ocupa en todo el mundo, que es la relación de los adolescentes con las pantallas, con las tecnologías, con Internet. Entonces, preparé para este fin un PowerPoint que quiero compartir con ustedes. Si quieren ya lo podemos poner en pantalla, y que aborda justamente el vínculo de los adolescentes con las tecnologías e Internet, y básicamente desde el punto de vista de los riesgos y las recomendaciones a los adultos para que puedan orientar a los chicos en una mejor navegación, en un uso seguro y responsable de las tecnologías e Internet. Vamos entonces con la primera. Esto es una caracterización que seguramente todos quienes convivimos o trabajamos con adolescentes lo sabemos. Los chicos menores de 18 años en este milenio, en este siglo XXI, desarrollan todas sus actividades por Internet. Se informan, aprenden, leen, hacen la tarea. Es decir, prácticamente toda su cotidianeidad está atravesada por las pantallas. Siguiente. Vemos entonces que esta es una generación a la que el mundo llama multifunción o multitasking, si lo vieron en inglés, básicamente porque solo 1 de cada 10 adolescentes utiliza una pantalla a la vez. Siguiente. Todos, es decir, el 90%, mientras escuchan música, se comunican por redes sociales, miran un video o televisión, buscan información y hacen la tarea. Es decir, esta es una generación que llamamos de lo simultáneo, de todo al mismo tiempo, todo ya. Siguiente. ¿Cuáles son los usos que hacen los adolescentes de Internet? Está claro que en la Argentina y en el mundo, el primer uso que hacen de Internet son las redes sociales y básicamente para comunicarse con amigos. En la Argentina, 9 de cada 10 adolescentes, es decir, prácticamente todos, tiene algún perfil en alguna red social. Luego le siguen, obviamente, escuchar música, porque es el consumo cultural que, marca el fin de la infancia y el inicio de la adolescencia, escuchar música. Luego buscar información, que es una actividad muy importante para los adolescentes, no solo por inquietudes personales, si quieren saber más de deportes o más de espectáculos o más de algún artista, sino también para responder consignas de la escuela. Luego las películas, hacer la tarea. En definitiva, como dijimos antes, las pantallas atraviesan la vida cotidiana de los adolescentes. Seguimos. ¿Cómo lo hacen? Y aquí estamos entrando ya directo en tema. Algo que es un hecho, pero que preocupa también en todo el mundo, es que el 80%, es decir, 8 de cada 10 adolescentes, utiliza tecnologías e Internet solo, sin compañía ni de un adulto, ni de un hermano, ni de un amigo, es decir, está completamente solo. Esto tiene que ver con que también las habitaciones de los adolescentes son verdaderos universos tecnológicos. Prácticamente un cuarto de un adolescente tiene 3, 4 pantallas con las que convive
cotidianamente, permanentemente y casi las 24 horas. Seguimos. Y lo que arrojan las investigaciones en todo el mundo es que los adolescentes se sienten exentos de riesgo. Es decir, en los estudios se les preguntó a los chicos menores de 18 años si sienten que hay algún riesgo en el uso de Internet y obviamente, digo obviamente porque tienen esa suerte de sensación de inmunidad, el 95%, es decir, prácticamente todos ven que Internet no significa ningún tipo de riesgo. Siguiente. ¿Por qué motivos? En primer lugar, porque se sienten inmunes, ¿no? A mí no me va a pasar. Quizás le pueda pasar a mi mamá, a mi papá, pero a mí no me va a pasar. Segundo motivo, tienen una altísima credibilidad respecto de lo que circula en Internet. Entonces, cuestionan poco, se interrogan por casi nada y la credibilidad es muy alta. Siguiente motivo. Y aquí es un problema que nos preocupa a todos, que es que los adolescentes creen que solo sus amigos o conocidos ven su perfil en la red social. Es decir, con lógica adolescente se preguntan, ¿quién que no me conozca le va a interesar lo que yo subo a mi perfil? Sin embargo, todos sabemos que nunca estamos seguros de quién está detrás de la pantalla y por lo tanto, este es en sí mismo un problema. Finalmente, cuarto punto, no ven, por todo eso que estamos diciendo, no ven ningún tipo de riesgo o inconveniente en exhibir su vida personal. Y por eso vemos, uno de los grandes problemas es que comparten en Internet información de la esfera privada. Siguiente. ¿Cuáles son los usos no seguros que hacen los chicos de Internet? En primer lugar, como dijimos recién, suben demasiada información personal en las redes sociales. Esto lo vamos a ir viendo, cada uno de estos usos en detalle. Siguiente. Hacen un uso muy limitado de la información. Dijimos antes, buscan información, es una actividad muy importante, pero no hacen una búsqueda que digamos consciente y responsable. Tercero, obviamente están navegando y entran a páginas web o sitios que no creemos convenientes, vamos a hablar de esto en un ratito, para los adolescentes. Siguiente. El ciberbullying, ¿no? Que sabemos que es una suerte de intimidación, ya lo vamos a destacar. Siguiente. El grooming, que es el acoso sexual por parte de un adulto a un menor. Y siguiente, el último, adicción. Muchos padres se preguntan, muchos adultos que conviven con los chicos, si no será que están adictos a las pantallas. Bueno, esto lo vamos a ver en un ratito. Empecemos por el primero, siguiente. Los adolescentes marcan todos los estudios internacionales, suben demasiada información personal de índole privada a las redes sociales. Como ven aquí, su nombre y apellido real, fotos personales, la escuela a la que van, el domicilio particular. Suben fotos de sus vacaciones mientras están de vacaciones con sus padres, lo cual es una invitación a la casa vacía. Así que esto es la información personal que suelen subir a las redes sociales. Siguiente. ¿Por qué lo hacen? En primer lugar, porque como dijimos antes, no miden el alcance de la web. Piensan que solo sus amigos o conocidos van a leer, ver, mirar lo que ellos suben a su perfil. Es decir, no piensan que otros que no los conocen también puedan verlo. Siguiente. Para ellos la popularidad en esta etapa de la vida es más importante que la privacidad. Es decir, si ser popular para tener más amigos significa contar un poco más de mi vida personal, lo voy a hacer, porque es más importante ser popular que mantener esa esfera privada fuera de la web. Siguiente. En definitiva, lo que queremos decir es que los límites entre lo público y lo privado desaparecen, porque cuando lo privado sube a una red social o se comparte, se transforma en público y las fronteras se desvanecen. Siguiente. ¿Qué es lo que les pasa a los adolescentes? Algo que también pasa con muchos adultos, ¿no? Desconocer el efecto de la huella digital. ¿Qué quiere decir esto? Siguiente. La huella digital es la marca que cada uno deja con cada acción online, cada página web que visitamos, cada like que damos, cada cosa que hacemos en Internet deja una marca. Siguiente. El problema es que esta marca, esta huella, es pública. No existe nada 100% privado en Internet. Todos la pueden ver. Siguiente. Como dijimos, no hay nada 100% privado, aunque quisiéramos, es imposible. Siguiente.
Es difícil de borrar y el problema es que puede quedar en Internet para siempre. Siguiente. Puede dañar la imagen a futuro. Sabemos que cada vez más las empresas cuando toman a un joven empleado miran su perfil en la red social, aun cuando hubiera sido hecho durante su secundaria, y ahí terminan de decidir si toman o no a ese empleado. Por lo tanto, lo que suben a sus redes sociales también puede dañar su imagen. Siguiente. Y puede ser usada, esto también lo que hacemos los adultos, nuestras huellas, nuestras marcas en la web pueden ser utilizadas para que nos envíen publicidad o propaganda política, es decir, tanto el sector público como el sector privado. Siguiente. El segundo problema es el uso limitado de la información. ¿Qué pasa con los adolescentes cuando buscan información? Se quedan con el primer link que encuentran, dicen las investigaciones. Siguiente, no confrontan, no comparan, recurren a un solo sitio web, no ven si existe otro que los contradiga o poder compararlo. Siguiente, no identifican al autor, a veces no se dedican a analizar o a explorar el origen, la procedencia de esa información. Siguiente. No distinguen géneros, es decir, equiparan una publicidad a una información, siendo que las intencionalidades son distintas. Mientras que la publicidad busca vender un determinado producto, la información busca contar acerca de, y el artículo opinar, pero los adolescentes no distinguen entre géneros y el riesgo es que utilicen un aviso como si se tratara de una información. Siguiente. Copian y pegan, algo que todos sabemos, incluso los propios docentes, se quedan con el primer link que encuentran y si eso satisface la tarea que les pidieron desde la escuela, copian y pegan ese contenido y lo entregan. Está muy lejos del pensamiento crítico y reflexivo que quisiéramos promover desde la escuela. Viralizan contenidos sin analizar al autor, como dijeron, como dijimos, y ¿cuál es la consecuencia siguiente? Finalmente, que solo por el hecho de haberla recibido de un amigo es suficiente motivo para compartirlo. Para los chicos, hoy es más importante quién se los envió ese contenido que quién lo produjo. Y esto es un problema porque terminan viralizando y compartiendo contenidos o informaciones de dudosa credibilidad. Tercer problema, siguiente. Los sitios no deseados. Aquí podemos hacer el listado de todos directamente, poner uno detrás de otro, hasta adicciones. Uno más, uno más, uno más. Perdón, para atrás. Bueno, el acceso a sitios, me equivoqué yo. El acceso a sitios no deseados. Estos son los sitios en general que vemos como inconvenientes para los adolescentes. Pornografía, pedofilia, discurso de odio, sitios discriminatorios de cualquier tipo, páginas web desconocidas y noticias falsas. Estos son los sitios, las páginas que un adolescente puede encontrarse en su navegación y que los adultos consideramos que no son convenientes o no son deseados. Cuarto problema. Cuarto riesgo vendría a ser el ciberbullying. ¿Qué es el ciberbullying? Siguiente. Es un acoso o intimidación por Internet. En general es un insulto, una agresión, una amenaza. Algunos de ustedes podrían decir que, bueno, que la burla escolar existió siempre, que siempre se burló o se acosó a alguien. El problema es que, porque ahora es vehiculizado a través de Internet, la gravedad se intensifica. Veamos por qué. Siguiente. Hay una audiencia mucho mayor. ¿Por qué? Porque se traslada a la web. Mientras era la burla escolar, se circunscribía al aula, a la división, al curso, a esos 30 alumnos o compañeros. Pero ahora la audiencia no tiene límites porque llega a la web. Siguiente. El otro problema es que trasciende las fronteras del aula. Ahora no hay límites de espacio. Cualquiera, en cualquier lugar del mundo puede ver lo que yo subo a la web. Tercero. Dura más en el tiempo. Antes, cuando era una burla escolar, esta semana se burlaba a uno, la semana siguiente a otro, y así se cambiaba. Ahora dijimos que es muy difícil de borrar lo que se sube y comparte en Internet, por lo tanto puede quedar allí para siempre y durar eternamente en el tiempo. Y finalmente, la anterior es invisibilidad y un anonimato por parte del autor, es decir, antes había que dar la cara, exponerse para burlar o acosar. Ahora, desde el anonimato o desde una identidad falsa, se puede hacer bullying, se puede acosar, se puede intimidar.
Ahora sí, finalmente hay una mayor rapidez de difusión, porque por obra de las redes sociales, contenido que se sube se viraliza instantáneamente. Veamos el quinto problema, el que llamamos grooming. Siguiente, el grooming es una acción intencional por parte de un adulto con el fin de acosar sexualmente a un niño o a un adolescente. Aquí lo que vamos a ver ahora son las diferentes etapas por las que atraviesa el adulto. El primero trata de establecer un vínculo de confianza con el adolescente. En segundo lugar, siguiente, lo trata de aislar, es decir, sacar del ámbito familiar, siempre a través de la pantalla, siempre a través de Internet, pero lo trata de mantener en un aislamiento. Tercero, comienzan a hablar sobre sexo, tienen este tipo de charlas de intimidad y generalmente de carácter de índole sexual. Siguiente. Hay un pedido de intimidad, es decir, comienza a pedirle fotos, imágenes, videos de su vida íntima, de la vida íntima del niño o del adolescente. Siguiente. Y entonces, en última instancia, es que amenaza con mostrar esas imágenes a sus padres si es que no responde a nuevas exigencias. El grooming, entonces, es otro de los problemas, el quinto de los problemas, y veamos el sexto a continuación, que es la adicción. Ahora, quiero decir algo. No todos los usos intensivos de las tecnologías Internet son adictivos o son adicciones. Veamos cuáles son las características que tiene la adicción. Volvemos entonces a la diapo de adicción. Para que haya adicción tenemos que hablar de un tiempo excesivo, no intensivo como se produjo en esta pandemia, donde obviamente la vida cotidiana de todos, chicos y adultos, se trasladó a la pantalla. Aquí decimos que están casi las 24 horas y fuera de pandemia con una pantalla. Siguiente. Tiene que haber desinterés por parte del adolescente por otras actividades de la vida cotidiana que no requieren pantallas. Siguiente. Hay una imposibilidad real del adolescente de abandonar la tecnología, de abandonar Internet justamente para realizar y compartir otras actividades. Siguiente. Baja abruptamente el rendimiento escolar, es decir, venía con un determinado nivel y baja ese rendimiento, claro, porque se dedica y está más concentrado en su vínculo con las pantallas. Siguiente. Hay un claro desinterés por los amigos en la vida real, es decir, puede hablar con alguno por la pantalla, pero no se quiere encontrar con ellos. Siguiente. Bueno, aparecen problemas de salud muy claros, como problemas de visión o dolor de cabeza, por este uso excesivo de las pantallas e Internet. Siguiente. Problemas de alimentación, porque el chico no quiere comer, porque está pegado a la pantalla. Y finalmente, cambios repentinos de humor. Entonces, para que hablemos de adicción, tiene que registrar el adulto, los adultos que conviven con él o con ella, todas estas dimensiones. De lo contrario, solo estamos hablando de un uso intensivo. La Organización Mundial de la Salud obviamente dice que hay muy poco registro de adicción a las pantallas, es menos de un 5% en todo el mundo, en la Argentina es menos de un 3%. Por eso digo que no podemos rápidamente concluir que un chico es adicto si no tiene todas estas características. Seguimos. Ahora sí, entonces, vimos algunos de los riesgos de los chicos con las pantallas. ¿Qué podemos hacer? Obviamente, nada reemplaza al buen diálogo familiar, pero ¿de qué podemos hablar? Veamos uno por uno. Primero, explicarles a los chicos, y esto es muy importante, que todo lo que compartimos en Internet es público. Como dije antes, prácticamente no hay nada 100% privado en Internet. Y aunque ellos crean que están haciendo el perfil configurándolo para que solo sus amigos y conocidos lo vean, siempre hay una manera de que trascienda y de que se haga público. Siguiente. Explicarles también que lo que subimos a la web es difícil de borrar y justamente darles el ejemplo de que en el futuro cuando busquen trabajo y una empresa lo cite, probablemente pueda mirar el perfil que están armando hoy y el contenido que están subiendo hoy a Internet. Tercero, explicarles que todos tienen derecho a la intimidad. Ellos mismos, obviamente, a que nadie
abuse de su intimidad, pero que también los demás tienen derecho a la intimidad y por eso no pueden subir fotos de otros sin su autorización. Seguimos. Explicarles que el ciberbullying es una forma de violencia y que aunque ellos no sean quienes lo generan, aunque ellos simplemente sean espectadores, también están participando de esa forma de violencia. Seguimos. Explicarles la importancia de utilizar siempre fuentes confiables y chequear los contenidos, la procedencia, el autor, es decir, no quedarse con ese primer link como si fuera el único, sino comparar y analizar cuál es el origen. Siguiente. Obviamente, distinguir, como dijimos antes, entre quién me envió la información y quién la produjo, porque lo que queremos es que los chicos aprendan a distinguir el autor, la fuente y la procedencia, y no guiarse por su mejor amigo que le acaba de mandar este contenido. Siguiente. No aceptar contactos de desconocidos, esto tiene que ver, está muy relacionado con el concepto de intimidad, de privacidad, no subir nada privado a la web y no aceptar encuentros personales, ni siquiera comunicaciones con desconocidos que hayan conocido a través de Internet. Siguiente. Explicar en qué consisten los sitios no deseados, mostrarles ese listado del cual yo hablé y decirles por qué no son sitios convenientes para un chico o un adolescente. Siguiente. Y esto es muy importante, explicarles la necesidad fundamental de que compartan en familia cualquier situación incómoda o que les produzca angustia que hayan encontrado en Internet. Siguiente. Esto es lo que queremos enseñarles. Es decir, antes mostré lo que queremos hablar con ellos, lo que queremos explicarles. Ahora necesitamos los adultos, sean padres, sean docentes, sean psicólogos, todos aquellos que trabajamos o convivimos con chicos o adolescentes, enseñarles este listado, a no subir a Internet información personal, a preguntarse por cada actividad que hago online, bueno, ¿qué huella está dejando? ¿Qué pueden pensar o decir los demás? No compartir contraseñas, claves, entender que nunca estamos seguros de quién está detrás de la pantalla, no responder ni contactarse con desconocidos y, por supuesto, no responder mensajes de bullying, no sumarse. No publicar fotos ni textos de otros sin su autorización, por esto que decíamos que todo el mundo tiene derecho a su intimidad, no viralizar contenidos sobre los que no tenemos certeza de que son veraces y no comunicarse ni encontrarse con conocidos que han, digamos, conocido o contactado a través de la web. Siguiente. Voy a compartir con ustedes algunas recomendaciones generales que van para niños y adolescentes, pero que exceden a una determinada edad, sino que es general. Vamos a ver la primera. Evitar las pantallas hasta los 3 años. Tratar de que de 0 a 3 años los chicos no tengan ningún vínculo con las pantallas. ¿Por qué? Para promover las acciones motrices que no se pueden lograr a través de pantallas y para promover el vínculo de los chicos con la vida real y no con la vida virtual. Siguiente. Acordar justamente una edad para cada dispositivo. Hay un muy conocido y reconocido psicoanalista francés, especialista en estos temas, que sugiere una regla muy fácil de recordar, aunque complicada de implementar, que es la regla del 3, 6, 9, 12. Hasta los 3, 0 pantalla, a los 3 entra la televisión y acompañado, obviamente, de un adulto, de un hermano mayor. A los 6, la primera pantalla que entra luego de la televisión, digamos, que entra en la vida de los chicos, es la tableta y la computadora y lo que tengan, la tableta o netbook o notebook, pero sin acceso a Internet, con los juegos ya bajados. La tercera pantalla que entra en la vida de los chicos a los 9 son esas dos mismas, pero con acceso a Internet, explicándoles algunas recomendaciones de seguridad. Y la última pantalla que entra en la vida de los chicos, dicen los especialistas en todo el mundo, es el celular a los 12, que coincide con el fin de la primaria e inicio de la secundaria, y que es cuando los chicos van ganando en autonomía y tiene más sentido darles un celular. Es complicado acordar esta edad para cada dispositivo, pero si a mí me preguntaran cuáles dos habría que cumplir, diría
que hay que hacer un esfuerzo máximo por cumplir hasta los 3, 0 pantalla y el celular que entre a la vida del chico a los 12. Siguiente. No equipar la habitación con tecnología. Dijimos que los adolescentes tienen cuartos que son verdaderos universos de tecnología. Bueno, al menos en edad escolar primaria hay que tratar que la tecnología no forme parte del cuarto, de la pieza, de la habitación, por 2 motivos. Más tecnología en la habitación significa más horas de uso y más en soledad, porque la habitación sigue siendo un territorio al que muchos padres o adultos no ingresan. Entonces, tratar, sobre todo en edad escolar primaria, evitar la habitación con tecnología. Siguiente. Ubicar las pantallas entonces en espacios de circulación colectiva o compartida, como un escritorio, una cocina, un comedor, porque aunque los adultos no estén permanentemente allí, cada tanto pueden pasar y ver qué hacen los chicos con esas pantallas. Entonces, tratar, decíamos, que esas pantallas estén en espacios de circulación compartida, como un comedor, un escritorio o la cocina. Siguiente. De noche los dispositivos fuera del cuarto. Esto es muy importante sobre todo con los adolescentes, porque ya evitar que esté el cuarto con tecnología es un imposible. Entonces, que se carguen de noche fuera del cuarto, que todos los dispositivos se carguen en un comedor, en una cocina o en un escritorio. Así los chicos pueden dormir sin pantallas. Seguimos. Acordar tiempos de conexión y desconexión, eso por parte de cada familia, pero podemos decidir los almuerzos, las cenas sin pantallas o los domingos sin pantallas. Esto obviamente hay que acordarlo y cumplirlo todos, es decir, tanto los adultos como los chicos de la casa. Pero es conveniente acordar estos tiempos de conexión, pero también de desconexión. Siguiente. Encontrar un momento para navegar juntos. Esto a veces se complica porque los adultos de la casa trabajan, pero es bueno encontrar algún momento en el que se pueda compartir algo en Internet, una página web, un contenido, una nota en un diario, una canción en streaming, lo que fuera, una película, una serie. Tratar de encontrar un momento para navegar juntos, en la medida de lo posible. Siguiente. Esto es fundamental, dialogar sobre los usos que hacen los chicos de Internet. Es importante, ningún filtro que podamos poner, que igual son buenos, pero ningún filtro reemplaza al buen diálogo familiar, porque los adultos tienen que estar al tanto de los usos que hacen los chicos de las pantallas. Enseguida lo voy a retomar. Siguiente. Proponer actividades sin pantallas en la medida de lo posible, un juego de mesa, algo que ha estado muy presente en la pandemia, en la cuarentena, es una sana costumbre que podríamos mantener, que es actividades sin pantallas. Siguiente. Estar al tanto, esto lo dijimos, es decir, dialogar sobre los usos y estar al tanto de la utilización. Siguiente. Por último, construir entre todos un código familiar de Internet. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, armar algunas normas, pero que tanto los chicos como los padres compartan. Por ejemplo, en esta familia nadie está autorizado a hacer compras por Internet. O en esta familia nadie puede estar autorizado a mirar sitios de pornografía o de pedofilia o de discriminación de cualquier tipo. Es decir, armar un código con algunas reglas básicas, eso también ayuda a explicarles a los chicos cuáles son los usos deseados que queremos que hagan de Internet. Siguiente. Y por último, una recomendación final. Estamos muy acostumbrados en la Argentina y está muy instalado en los hogares, preguntarles a los chicos, los padres, preguntarles a los chicos cómo te fue en el examen de matemática, qué hiciste para el trabajo de lengua, cómo pasaste la prueba de historia o de geografía. Todo eso ya está instalado y es muy común. Hay una pregunta, sin embargo, que no está tan instalada y que necesitamos incorporar al diálogo cotidiano. Siguiente. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Qué hiciste hoy en Internet? Que hoy se vuelve tan importante como cómo te fue en matemática o en historia. ¿Qué significa esto? Siguiente. Siguiente. Preguntarle qué te enojó, qué te divirtió, qué te angustió, qué descubriste, qué te divirtió, con quién te comunicaste. Es decir, queremos saber cómo pasó el día, ese día, con las pantallas e Internet. Y algo más, siguiente, sin invadir la privacidad. ¿Esto qué quiere decir? Que los chicos y adolescentes
tienen derecho a su vida privada. Yo como adulto no quiero saber de qué habló con sus amigos, pero sí quiero estar segura de que aquellos con quienes se comunicó son conocidos del barrio, de la escuela, del club, de la cuadra, del edificio, pero no quiero invadir la privacidad. Quiero esperar un minuto todavía, pero quiero terminar esta exposición con un poco de humor y volver a quiénes son los adolescentes hoy. Entonces, ahora sí, vamos a terminar con esta última viñeta que una madre dialoga con su hijo y le dice, Gastón, pará de jugar todo el día con la Play, estás perdiendo tu vida en eso. Y el chico responde, no te preocupes más, si pierdo esta vida, me quedan 2 más. Estos son los adolescentes hoy. Siguiente, entonces, finalmente solo me queda agradecerles por esta invitación nuevamente al diario Río Negro y por este espacio para compartir algunas inquietudes sobre el vínculo de los adolescentes con Internet. Muchas gracias, Roxana. Muy interesante lo que has compartido con la audiencia. Quería hacerte algunas preguntas que me quedaron rondando alrededor de tu presentación y tiene que ver con... uno entiende que los chicos han sido nativos digitales, digamos, desde que nacieron están medianamente conectados con las redes, los celulares, las tablets, la Play, etc. No así los padres, o no así todos los padres. ¿Cómo ponemos en manos de los padres que no siempre entienden o entendemos, me voy a incluir, toda esta serie de consejos? Bueno, primero, Verónica, yo entiendo perfectamente la expresión que vos utilizaste, pero tengo que marcarla porque los especialistas estamos batallando sobre eso. La expresión nativo digital, como bien vos dijiste, surgió en los años 2000 para definir a una generación que eran los chicos que nacían en el año 2000 y que nacían ya con la tecnología, por oposición a los adultos que éramos inmigrantes digitales porque ya estaban las tecnologías y nosotros correspondíamos a la era analógica, si se quiere. Sin embargo, tengo que advertirles a vos y a todos los adultos y la audiencia que nos está viendo y escuchando, que la expresión nativo digital se está cuestionando, desterrando, anulando en todo el mundo. ¿Por qué? Porque no se puede llamar a un chico nativo digital solo por el año en que nació o la generación a la que pertenece. El saber que tienen los chicos para tranquilizar a los padres y a los docentes es un saber instrumental. ¿Qué quiere decir eso? Saben manejar la herramienta, saben qué hacer si se congela la pantalla, saben cómo bajarse una aplicación o cómo ayudar a los padres si les pasa algo y le piden ayuda. Pero esto está muy lejos del saber reflexivo y crítico que queremos que tengan respecto a las tecnologías. Saber manejar la herramienta, el soporte, el instrumento, de ahí saber instrumental, no asegura los saberes que realmente queremos que tengan, porque si los chicos participan de acciones de bullying o no saben buscar información en la web o no miden el alcance y suben información personal, ahí lo que necesitamos es siempre un adulto, padre, madre, docente, que le ayude a entender cómo funcionan las tecnologías y que les explique todo esto que venimos haciendo. Es decir, lo que necesitan los padres es lo que ya tienen, criterio y sentido común. La palabra crítico viene de criterio y sentido común. No necesitan saber manejar las tecnologías, sí necesitan poder explicarles que no pueden participar de una acción de bullying, que no pueden quedarse con el primer link que encuentran porque puede ser el que pagó para figurar primero y no necesariamente el que es más seguro de utilizar o tiene antecedentes y trayectoria. Les tienen que explicar todo aquello que hace un uso no seguro de las tecnologías, pero eso no tiene nada que ver con el manejo de las tecnologías. Es muy interesante lo que decís porque en general los padres sienten que no tienen esa autoridad para explicar algo porque justamente se sienten más analógicos que digitales. La otra pregunta que te quería hacer tiene que ver con una conducta que suelen tener muchos padres y que entonces es difícil que puedan juzgar a los hijos, aquellos padres que, y esto es lo que te pido que me expliques si te parece que es así, hay padres que son más adictos o que hacen un uso más intensivo, para ser más correcta, de acuerdo a lo que vos dijiste, de las redes, que a veces los propios niños.
¿cómo hacemos para que esos padres que viven con el teléfono, que no largan el teléfono, digo, todos conocemos casos, se conviertan en una autoridad para sus hijos en este aspecto? Muy bien, muy buena tu pregunta, porque eso es algo que sucede muy a menudo. En el uso de las tecnologías está claro que no le podemos pedir al chico algo que no hacemos. No podemos, haz lo que yo digo y no lo que yo haga, porque no funciona. Por eso yo decía, si vamos a poner normas o vamos a acordar algunas instancias de uso, prácticas, todos en la casa lo tenemos que cumplir. Es decir, todos, los padres y los chicos. Si yo digo en los almuerzos, o en las cenas, mejor dicho, porque el almuerzo estamos todos trabajando, pero que en las cenas no hay pantallas, tampoco los padres tienen que usar pantallas. Si yo le digo a los chicos, no pueden subir imágenes o información personal, el padre no puede subir, o la madre, subir información de sus hijos o fotos de sus hijos. Es decir, en esto no funciona el hacer lo que yo te digo, pero no lo que yo hago. No funciona porque los chicos, sobre todo los adolescentes y los preadolescentes, lo van a cuestionar. Entonces hay que ser muy consecuentes y todo lo que acordemos, sea domingo sin pantallas, cena sin pantallas, no subas información personal, etcétera, también lo tenemos que cumplir. Pues es que justo esto que estás diciendo es un tema de mucha preocupación, porque los padres, no sé, veía en estos días, el domingo pasado fue, por ejemplo, el Día de la Madre, y casi todas las madres, o bueno, las que tienen redes, digamos, suben la foto con sus hijitos, y la verdad que están haciendo aquello que queremos enseñarle a los chicos, que es peligroso compartir imágenes de menores en las redes sin ningún control. Exactamente, Verónica. Hay muchos momentos en el año, cumpleaños, aniversarios, Día de la Madre, etcétera, o Día del Padre, que los padres eligen subir fotos y compartir fotos con sus hijos. Hay que explicarles, o lo mismo que para los chicos, nunca estamos seguros de quién está detrás de la pantalla y no sabemos dónde va a terminar esa foto. Cualquiera la puede utilizar porque no hay nada 100% privado en la web. Entonces, si les vamos a pedir a los chicos que se cuiden en lo que suben, en lo que comparten, en lo que viralizan, también lo tienen que entender los padres, porque esa foto no sabemos dónde termina y tampoco sabemos quién la va a utilizar. Exacto. Y te quería hacer una consulta con respecto a algo que ocurrió hace algunas pocas semanas con una ex empleada de Facebook. Seguramente conoces el caso. Esta ex empleada denunció ante el Congreso de los Estados Unidos, de hecho, que Facebook sabe, y lo tenía guardada esa información, sabe que los efectos que provocan en los adolescentes son sumamente negativos, sobre todo Instagram y sobre todo en la relación que tienen los adolescentes con su propio cuerpo. Necesitamos, esto que decís vos, ¿no? Una crianza digital, necesitamos saber todas, necesitamos tener este conocimiento. ¿Vos qué opinás de esto que se supo hace tan poquito, hace una semana nada más? Prácticamente todas las redes sociales, saltó por Facebook, pero en todas las redes sociales, de hecho también sucede con Instagram o con Twitter, aunque es menos utilizada, pero podría decir TikTok o Snapchat en su momento, pero TikTok también, generan un tipo de, primero generan un deseo de mayor uso. No vamos a decir adicción porque ya sabemos que se tienen que dar determinadas condiciones para que hablemos de adicción, pero generan el deseo o la necesidad de seguir usándolas cada vez más. Entonces, tiene un efecto adictivo, tiene un efecto de quiero estar más tiempo todavía. Y esto es correcto, esto lo sabemos. También es cierto que hace varios años salió una investigación que decía, incluso para los adultos, que Instagram generaba mayor depresión, porque como lo que sube la gente a Instagram son todos momentos felices, el que no estaba así en su vida real solo veía que todo el mundo era feliz menos yo. Entonces generaba profundas depresiones, situaciones de tristeza en mucha gente. Porque obviamente lo que se comparte en Instagram no necesariamente responde a la vida cotidiana de todos, que todos tenemos momentos altibajos, digamos, momentos buenos, momentos bajos. Pero en Instagram es un mundo feliz, digamos, ¿no?
Y también lo que vos decís y lo que marcaba la empleada, esto del cuerpo, porque juntamente con esos momentos felices también estaban siluetas que muchas veces no se condicen con la realidad de todos, de cada uno de nosotros, ¿no? Casi cuerpos demasiado delgados o afinados, y esto otra vez, así como demasiado momento feliz genera tristeza o depresión en los que no la están pasando bien, el cuerpo perfecto, aunque sea entre comillas, porque no hay cuerpos perfectos, genera en el que no lo tiene también suerte de depresión y peor aún puede generar en los adolescentes bulimia o anorexia por querer parecerse a ese cuerpo y subir una buena foto, otra vez entre comillas, a Instagram o a TikTok, un video a TikTok o a cualquier red social. Es un problema muy grande, esto pasa y otra vez, por eso volvemos a los adultos, porque hay cosas para hacer en familia. Esto de preguntarle a los chicos, ¿qué hiciste hoy en Internet? Además de preguntarle cómo te fue en historia o en matemática, es fundamental. No podemos no saber con qué se encontraron, si hubo algo que los angustió, que los divirtió, obviamente, pero también que los preocupó. Y preguntarles por el uso que hacen de las redes sociales, saber cómo, de qué manera la están utilizando. Esto es básicamente fundamental, digamos, ¿no? Para evitar esas consecuencias que vos marcabas y que marcaba la empleada de Facebook. Y que pasa con Eh, todas las redes sociales, porque el papá y la mamá que dicen, bueno, por suerte mi hijo o mi hija no está en Facebook, en Instagram, pero sí está en TikTok, pasa exactamente lo mismo, porque la base es la misma, un mundo Tal feliz. cual. Roxana, tendemos los adultos a creer que lo que ocurre en el mundo virtual no es o no tiene un peso tan importante ni es tan grave como lo que ocurre en el terreno de lo real, digamos. Esto no es así. No, no es así. Es tan importante uno como el otro porque los chicos de hoy viven en dos mundos. Viven en el mundo real, ciertamente, y viven en el mundo virtual. Y para ellos no hay frontera entre el online y el offline. Digamos, entre el virtual y el real no hay ninguna frontera. Pueden estar hablando con sus amigos por redes sociales y al mismo tiempo gritándole a la madre lo que quieren para cenar esa noche. Son mundos que están en paralelo, se superponen y nunca se excluyen. Trabajan juntos, son una generación, como decíamos antes, multifunción porque todo es al mismo tiempo y simultáneo. Entonces, hay que prestarle atención a las dos, obviamente. Hay que decir, hay que seguir diciéndole al chico, no hables con nadie cuando vas caminando a la escuela, pero también hay que agregarle, no hables con nadie que no conozcas en Internet. Son las dos al mismo tiempo, no se excluyen, son simultáneas. Quiero cerrar con dos preguntas que tienen que ver con esta época y con dos situaciones medianamente cercanas. Una es que me digas si estos casi 2 años, año y medio de virtualidad en la mayoría de los casos, porque tuvimos muchas clases virtuales, relaciones con los familiares de manera virtual, etcétera. Si esto incrementó el uso de las redes de los chicos y si influyó de mala manera, digamos, en eso. Eso por un lado, contesta ese, después te hago la otra, porque si no Perfecto, mezclamos sí, todas las preguntas. yo te iba a pedir. Sí, sí, sí. Obviamente que en pandemia la vida de todos, o sea, chicos y adultos, se trasladó a la pantalla. Hubo prácticamente todo el año 2020 en el que no hubo prácticamente presencialidad de ningún tipo. Pero, y obviamente esto generó más horas de uso con las pantallas. De entrada, lo podríamos decir para los chicos, la escuela, que era un espacio en el que los chicos tenían presencialidad, pero que desapareció de un día para otro esa presencialidad. Entonces sí, efectivamente hubo más horas de uso. ¿Qué otra consecuencia más se generó? Diferentes usos de las distintas plataformas de los chicos. Por ejemplo, porque no había presencialidad, los chicos buscaron otras estrategias para vincularse con sus amigos. Voy a dar dos ejemplos. Uno, en una plataforma de series, voy a dar el nombre, Netflix, los chicos la suelen usar, como los adultos, para ver películas o series que al día siguiente comentan en la escuela. Al no haber presencialidad escolar, los chicos comenzaron a usar una función de Netflix que se llama Party, que quiere decir fiesta, pero que también quiere decir grupo, para empezar a ver las series y las películas en grupo y comentarlas en ese momento, en tiempo real, ya que no la iban a poder comentar al día siguiente en la escuela. Lo mismo con la Play, que era básicamente para jugar en red,
pero se dio el registro de muchísimos adolescentes que empezaban a jugar y de repente paraban para empezar a charlar de sus vidas, porque no tenían esa posibilidad de encontrarse y hablar. Entonces, se le dieron nuevas funciones a las plataformas que ya usaban, y también aparecieron otras como TikTok que se despertaron en la Argentina fuertemente en pandemia. ¿Qué va a pasar cuando vuelva la presencialidad 100%? En muchos lugares ya está al 100%, en otros lugares es a la mitad o por partes, dosificadamente. Bueno, lo que se está viendo en Europa es que vuelven las plataformas, el uso de Internet vuelve a la situación prepandemia. No van a estar los chicos todo el día otra vez como estuvieron, en gran medida porque la escuela vuelve, la presencialidad en la escuela, quiero decir, vuelve. La escuela estuvo siempre, pero la presencialidad en la escuela. Entonces, no hay que tener temor, lo que pasó fue algo inédito en la vida de todos y no solo de los chicos, pero no va a seguir así cuando la presencialidad en la escuela, esperemos en el ciclo lectivo 2022, sea del 100%. Pero sí hubo más horas de uso y nuevas funciones Y para... nuevas maneras de uso. Y lo otro que te quería que reflexiones sobre eso es algo que ocurrió hace muy poco. Ahora ya no recuerdo si es la semana pasada o la anterior, pero fue el día que se cayó Internet por 7 horas. Facebook, WhatsApp e Instagram por 7 horas. Y hubo que obviar esas redes sociales. ¿Vos crees que eso fueron 7 horas y de un solo día, pero ¿se puede reflexionar sobre algo que haya dejado ese lapso de tiempo sin redes sociales? Bueno, sin esas redes sociales, porque lo que te iba a Sin decir es que esas, tal cual, sí. en el caso de los chicos y adolescentes que están usando muchísimo, bueno, Instagram sí les afectó, pero TikTok no, así que se quedaron con TikTok. Sí, o Telegram, digamos, hubo otras, sí. Sí. Me hace acordar tu pregunta a algo que pasó hace unos años, por lo menos en Buenos Aires, no sé cuánto pasa de seguido en Río Negro y Neuquén, pero en Buenos Aires hace un par de años hubo un corte de luz muy fuerte que afectó a gran parte de la ciudad. Y una de las consecuencias que los padres comentaban al día siguiente, obviamente, fuertemente, era, no sabes, pude cenar y hablar con mis hijos. Es decir, pudimos charlar, pudimos buscar otras formas de comunicación que no fueran las redes sociales. Creo que eso es un poco la enseñanza, ¿no? Creo que un desafío muy importante es algo que yo marqué durante la presentación, que es saber cuándo conectarse es muy importante. Es tan importante como saber cuándo desconectarse. Buscar momentos sin pantallas, buscar momentos sin conexión a Internet, tratar de hacer actividades, sobre todo con los chicos o mismo nosotros, porque como bien dijimos, el ejemplo empieza por uno, por el adulto, donde no estén involucradas las pantallas. Creo que esa es la enseñanza que nos dejó. Obviamente, a todos nos afectó porque pasó en horario de trabajo y hoy en día usamos las redes sociales también para trabajar. Entonces es un problema. Pero creo que si hay algo que nos permite, sobre lo cual nos permite reflexionar, es de la necesidad de que las pantallas no ocupen el total de nuestro día activo, es decir, que el tiempo de ocio se comparta con actividades sin pantallas. Y creo que esto es la enseñanza más fuerte y más importante, ¿no? Conectarse a Internet es fundamental. De hecho, quienes no tienen acceso a Internet se consideran excluidos socialmente y con menores oportunidades educativas y laborales. De ahí que sea tan importante que los estados provean de tecnología a Internet, sobre todo a los sectores más vulnerables de la población, porque las oportunidades en educación y en trabajo se ven muy disminuidas o prácticamente inexistentes. Pero eso no quiere decir, así como hablamos de la importancia de tener acceso a Internet, para los sectores medios que esto, y más acomodados, que esto lo tienen resuelto, entonces decimos lo contrario, hay que saber cuándo desconectarse. Tal cual, las dos cosas. Muchísimas gracias, Roxana, muy, muy clara, muy instructiva. Espero que, bueno, los padres hayan escuchado esto de que hay que tener criterio, hay que saber aplicarlo, el cuándo, el cómo, el por qué y todas estas cuestiones. Te agradecemos muchísimo que hayas participado de este Yo Pienso, que como dije al principio, fue auspiciado por el gobierno de la provincia de Neuquén y por la municipalidad de Neuquén también. Y invito a todos, y a Roxana también, a que participen del próximo Yo Pienso, que va a ser presencial el 16 de noviembre
es el Yo Pienso Mujeres que Inspiran, que se va a hacer en el casino de la ciudad de Neuquén. Muchísimas gracias y nos volveremos a ver en algún momento, por aquí por las redes. Muchísimas gracias a todos.